culta, elegante, sofisticada y de gran belleza. Así la describirían sus contemporáneos, a veces llamada como Ana la de los 1000 días, en referencia a su corto reinado. Fue acusada de adulterio y ejecutada en la Torre de Londres. Creo que sabéis bien que la razón por la que me habéis condenado es distinta a la que os ha llevado a este fallo. Mi único pecado contra el rey han sido mis celos y mi falta de humildad, pero estoy preparada para morir. Lo que lamento más profundamente es que hombres que fueron inocentes y leales al rey deban perder la vida por mi culpa. Estas serían las palabras de la respuesta de la reina Ana Bolena luego de su sentencia tras ser acusada de adulterio y posteriormente ejecutada. Ana Bolena nació alrededor del año 1501 en Rochford Hall, condado de Essex. Fue la hija de Sir Thomas Bolena y de Isabel de Howard, hija del duque de Norfolk. Ana tenía una conexión real, ya que su tía era la hija menor del rey Eduardo IV de Inglaterra. Pertenecía, pues, a una de las familias más influyentes de la nobleza inglesa. Vivió en la casa familiar, el castillo de Hever en Kent, un tiempo, y luego en los Países Bajos y en la refinada corte del rey Francisco I, donde recibió una esmerada educación. En el año 1522, Ana regresó a Inglaterra y ocupó el lugar que por su rango le correspondía en la corte como dama de compañía de la esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, que era la hija menor de los reyes de España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. El atractivo de Ana impresionó a la corte. Era de pelo negro, esbelta y sofisticada. Pronto se vio rodeada de un cerco de admiradores, entre ellos Lord Henry Percy, heredero del condado de Northumberland, y el propio rey Enrique VIII cubrió de títulos y posesiones al padre de Ana para tratar de obstaculizar el matrimonio de la joven con Lord Percy. Finalmente, ordenó la intervención del cardenal Wolsey para impedir su boda. Pero Ana conocía de la fama de mujeriego del rey y sabía de su relación con Elizabeth Bloom y quizás hasta la relación que tuvo con su hermana María Bolena. Y fue lo suficientemente lista como para darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en peón en un juego de tronos. Y rechazó los regalos de cortejo de Enrique y se negó a acostarse con el rey hasta que estuvieran casados. Ana había aparecido en la corte inglesa cuando en ella se debatía el grave problema de la sucesión al trono. La esposa de Enrique VIII, Catalina de Aragón, había tenido 2 hijos varones que nacieron muertos, y una niña, María, la futura María I de Inglaterra, y la edad de la reina hacía prever la imposibilidad de nuevos embarazos con éxito, pero el rey necesitaba a toda costa un hijo varón para dar continuidad a su dinastía, todavía no firmemente asentada en el trono inglés. Esto se convirtió en una auténtica obsesión para el monarca, que llegaría a determinar más que cualquier otro factor tanto su vida privada como su política. Es por ello que Enrique VIII escribiría una carta al Papa Clemente VII en el año 1527 en la que sugería que la falta de un heredero varón era un castigo de Dios por haberse casado con la esposa de su difunto hermano, un argumento apoyado por el Antiguo Testamento, la prohibición del Levítico. En consecuencia, el rey deseaba que el Papa anulara su matrimonio, ya que éste nunca debería haberse permitido. Pero el Papa Clemente VII deseaba mantener el favor del gobernante más poderoso de Europa en aquel momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V de España, hijo de Juana I de Castilla, por tanto sobrino de Catalina de Aragón. Y luego de un tiempo de idas y venidas, el Papa no accede a anular el matrimonio con Catalina de Aragón. La siguiente táctica de Enrique sería separar definitivamente a Catalina de su hija María y trasladarla en el país a diversas residencias ruinosas. Mientras tanto, Enrique y Ana
vivían juntos, pero según fuentes de la época no dormían juntos. Durante esta etapa, Ana recibiría el título de marquesa de Pembroke, con sus correspondientes propiedades e ingresos. El rey, suficientemente seguro de su posición moral, viajó a Francia con Ana como consorte oficial en octubre del año 1532. Ana iría acompañada de su hermana María Bolena. Y es entonces que, quizás viendo en un bebé la mejor manera de librarse de su rival Catalina, se acostó con el rey y quedó embarazada. El 25 de enero de 1533, Ana se casó secretamente con Enrique VIII, posiblemente ya embarazada, y el obispo de Canterbury, Tomás Cranmer, declaró la unidad de pleno derecho del matrimonio con Catalina de Aragón. El día de Pentecostés de ese mismo año, Ana Bolena fue solemnemente coronada en la abadía de Westminster, y en septiembre la reina dio a luz a una niña a la que le llamó Isabel, la que sería la futura Isabel I de Inglaterra. Ana no era en absoluto un elemento pasivo de la corte real. Culta y partidaria de la reforma eclesiástica, patrocinó a eruditos y reformadores, apoyó la distribución de traducciones de la Biblia al inglés e importó y difundió libros evangélicos. Gracias a su influencia, figuras reformistas como Hugh Latimer y Nicholas Acton fueron nombrados obispos. En los años siguientes, Enrique esperó con creciente impaciencia el nacimiento de un heredero varón, al tiempo que, como era de esperar, debido a su personalidad, perdía interés por su esposa. Ana se había ganado la hostilidad de los miembros más influyentes de la corte, debido a su carácter caprichoso y arrogante, lo que la dejó sin apoyos políticos cuando su matrimonio entró en crisis. La reina intentaría apartar del afecto del rey a su hija María, la hija de Catalina de Aragón, a la que prohibió relacionarse con sus parientes, incluida su madre, a la que nunca volvió a ver. La despojó del título de princesa y la humilló al nombrarla dama de compañía de su hija Isabel. Pero en 1534 la reina tuvo un aborto y en enero de 1536 dio por fin a luz un niño, pero este murió a las pocas horas, lo que significó su definitiva caída en desgracia. Previsiblemente, Enrique, una vez más, comenzó a culpar a su esposa por la falta de un heredero varón, y la relación se deterioró, con la testaruda Ana insultando abiertamente al rey en la corte, y murmullos en el extranjero de que el rey inglés no se había casado más que con una vulgar prostituta. El destino de Ana estaba a punto de seguir un camino similar al de su predecesora, ya que Enrique buscaba una tercera esposa, una opción realista tras la muerte de Catalina de Aragón en 1536. Y en mayo de ese año el rey haría explícito su rechazo a la reina en el transcurso de un torneo en Greenwich, y al día siguiente Ana fue arrestada por orden del rey y encerrada en la Torre de Londres el 2 de mayo de 1536, en los mismos aposentos en los que se había alojado antes de su coronación. Los cargos contra ella consistieron en una lista de acusaciones de adulterio con 5 hombres de la corte, incluido su propio hermano, Lord Rochford. La reina encarcelada escribió una apasionada carta al rey, en la que le suplicaba lo siguiente: que esa indigna mancha de un corazón desleal hacia vuestra gracia arrojara jamás una mancha tan sucia sobre mí o sobre la pequeña princesa vuestra hija. Pero, a pesar del alegato y de las pruebas dudosas, Ana fue declarada culpable por un tribunal presidido por su propio tío, el duque de Norfolk, y el matrimonio de Ana con Enrique fue anulado el 17 de mayo, y la reina fue condenada a ser ejecutada en la Torre de Londres. A Ana se le permitió responder a su sentencia y declaró lo siguiente: creo que sabéis bien que la razón por la que me habéis condenado es distinta a la que os ha llevado a este fallo.
Mi único pecado contra el rey han sido mis celos y mi falta de humildad, pero estoy preparada para morir. Lo que lamento más profundamente es que hombres que fueron inocentes y leales al rey deban perder la vida por mi culpa. El caso contra la reina fue inventado por Thomas Cromwell, muy probablemente porque Ana no había producido un heredero varón sano y el rey se había cansado de su turbulenta relación. En su búsqueda de pruebas falsas contra la reina, Cromwell contó con la ayuda de la fuerte facción todavía a favor de la reina Catalina que quedaba en la corte, que no había olvidado el maltrato que había sufrido su heroína católica. Y por si fuera poco, Cromwell le añadió a Ana un montón de otros cargos, entre ellos incesto con su propio hermano Lord Rochford, aventuras con al menos 4 amantes, intento de asesinato por envenenamiento del rey e incluso brujería. Y al músico favorito de Ana, Mark Smeaton, se le arrancó bajo tortura una confesión de adulterio y la implicación de que hubo otros amantes, pero la propia Ana negó todos los cargos, al igual que todos los demás amantes. La reina ofreció retirarse a un convento si Enrique mostraba clemencia, pero no lo hizo, siendo su única concesión que la reina fuera decapitada y no quemada en la hoguera como tradicionalmente se hacía con las brujas, y tras permanecer 17 días encarcelada, murió decapitada en la Torre de Londres el 19 de mayo de 1536. Según los testimonios contemporáneos, su comportamiento fue digno y calmo, incluso en el patíbulo, a fin de preservar de la cólera regia a su hija Isabel. Dicen que antes de que cayera la espada sobre ella, Ana proclamó: «El rey ha sido bueno conmigo, me ascendió de simple doncella a marquesa, luego a reina y ahora me elevará a mártir». Después de cumplida la sentencia, nadie se preocupó en dar a Ana un entierro apropiado, aunque hoy se sabe que la ejecución fue meticulosamente planeada por Enrique VIII. No se le había ocurrido a nadie que no había ataúd hasta después de que cayera la cabeza de Ana, por lo que ella y su hermano fueron luego enterrados en una tumba sin nombre, frente al altar de San Pedro ad Vincula, una iglesia ubicada en el interior de la Torre de Londres. Y en el año 1877, la reina Victoria colocó lo que se piensa que sean los restos de la reina Ana Bolena en una tumba debidamente marcada. El hermano de Ana y sus amantes acusados también habían sido ejecutados 2 días antes que la reina. La princesa Isabel, al igual que su hermanastra María, hija de Catalina de Aragón, fueron declaradas ilegítimas, y todo rastro de Ana, desde cojines con monogramas hasta retratos, fue retirado de todos los palacios reales. Nunca se ha probado documentalmente la culpabilidad de Ana Bolena en los cargos que la llevaron a la muerte. Es muy probable que la reina haya sido víctima de un complot urdido para eliminarla del trono cuando quedaron en evidencia sus escasas posibilidades de tener hijos varones. El consejero del rey Thomas Cromwell y el deseo de Enrique VIII de casarse con su nueva amante Lady Jane Seymour intervinieron en la caída de Ana, y el 30 de mayo de 1536 Enrique VIII contrajo matrimonio con Jane Seymour, la que finalmente le daría el tan deseado heredero varón, el que sería Eduardo IV de Inglaterra. Y hemos llegado al final de la historia de hoy. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la culpabilidad de la reina Ana. Los animo a dejarlo en los comentarios. Les aseguro que los leo. Muchas gracias a los que ven nuestros videos, a los que lo comparten, a los que nos dejan sus comentarios y a los que nos regalan su like. Y si no se ha suscrito, hágalo y active las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y como siempre les digo, juntos seguir aprendiendo historia. Chao.